Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestra serie de podcast Removiendo Escombros. Y hoy me siento gratamente acompañado porque pues está mi esposita y está mi hijo Isaac y pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bienvenidos, mi esposita. Y miren, bienvenido mi hijo Isaac. Como esto es una plática, a veces se nos van a salir los nombres entre nosotros. Yo a mi esposita le digo siempre gordita o chatita, amor o lo que sea, y a veces se me va a escapar. Ella por fe me dice flaquito. Y a Isaac por fe siempre hemos dicho el chaparrito, el chaparrín, Si pensabas que pero era está mucho flaco, más estás en alto un que error. nosotros, pero bueno. Así que, pues bienvenidos a este podcast que queremos compartir con ustedes nuestras propias experiencias y el tema, ¿no? Créeme que no es fácil tratarlo, pero creo que es muy necesario hablar sobre este tema. ¿Y de qué tema vamos a hablar? Pues del temor. Lo hemos dicho y lo reitero, no pretendemos ser expertos en el tema de salud mental. No, No, para nada. definitivamente no. Pero sí abordar cada uno de estos temas desde la perspectiva bíblica, porque hay una respuesta en la palabra. Y entonces, pues bueno, quiero empezar hablando sobre un pasaje de la Escritura que nos da un poquito de dirección y luz sobre esto. Y dice Salmo 34:4, busqué al Señor. Es una búsqueda. ¿Por qué le busqué? Porque Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Entonces, en primer lugar, habla de que los temores pues son muchos Plural. o plural, ¿verdad? O sea, hay muchas raíces, motivos, o sea, no habla de un temor, no habla de temor, sino habla de temores, Temores. Ujú. ¿no? Entonces, se está hablando de que hay una diversidad de temores, ¿ok? Y bueno, en la palabra de Dios encontramos 360 pasajes de la Escritura que nos dice no temas, no temas. Por lo tanto, casi, como ves, gordita, casi una por día, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves? Exactamente. Así que, ¿qué piensan? ¿Qué podemos hablar sobre el temor? Algo que podemos decir antes de entrar en detalles aquí, que conflictos, ya saben, entre O familia, experiencias, ¿no? experiencias muy Hemos fuertes que pasado. hemos tenido, Ujú. definitivamente, de todo tipo, de todo tipo. Pero, ¿qué podemos decirnos de gordita, sobre el tema del temor? Bueno, creo que podríamos empezar con la definición, que para esto tiene una muy buena aquí Isaac a mi lado. Pues bien, partir desde el inicio de saber que el temor creo que es una emoción que tenemos en nuestro corazón. Es una emoción que no podemos evitar. O sea, es una emoción que también puede ser usada por el Señor. Pero también hay una perspectiva cristiana que me gustaría que yo busqué y que me gustó. Y dice que el temor es una emoción humana que surge ante la percepción del peligro. Dice que es una amenaza también o una incertidumbre. Dice, puede manifestarse de distintas maneras y seguramente aquí esto es lo impresionante acerca del temor, porque cuando hablamos de temor no solamente que digas, ay, tengo miedo de esto, sino que el temor tiene diferentes manifestaciones y lo que me impresiona de esto es que el temor como escombro tiene manifestación en otros escombros. Por ejemplo, aquí dice que puede manifestarse como ansiedad, como inseguridad o como miedo al futuro. La Biblia reconoce que esta experiencia, porque también el temor lo podemos vivir como una experiencia, pero dice que enseña que el temor no proviene de Dios. O sea, el temor no es que Dios, Él diga, bueno, para enseñar a mis hijos les voy a dar temor, no. Sabemos que Dios puede usar nuestras temporadas de temor, pero Dios no usa el temor como medio para que nosotros crezcamos, sino que Dios puede usar las temporadas de temor, pero que estas temporadas, cuando no son puestas en manos de Dios, nos paralizan, nos dominan
y nos pueden robar la paz. Ahora, dentro de esto hay dos perspectivas que a mí me dieron como mucha claridad, y es que existen como dos perspectivas, y la número uno es que existe un temor negativo, es este temor que nos paraliza, ¿no? Yo, por ejemplo... El temor ata, dice la escritura. El temor Exactamente. ata. Ujú. Por ejemplo, ahí yo veo una diferencia quizá entre miedo y temor, ¿no? Aquí siempre les digo a la congre, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, tenemos un miedo muy frecuente que es a que nos tiemble, ¿no? A la alarma sísmica. Pero es un temor es un miedo más bien que nos puede mantener alertas. Ujú. Pero en ciertas circunstancias eso Guau, 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 guau. No es la alarma sísmica, tranquilo. Simulacro, ¿no es cierto? Simulacro. Pero en diferentes circunstancias a veces nos paraliza. No sé, por Sí. ejemplo, tú más si nos quieras contar algo al respecto. La realidad, ¿a poco no? O sea, mi mamá es un vivo ejemplo de cómo literalmente el temor la paralizó por muchos años en la alarma sísmica. Y ahora yo soy tan orgulloso de que cada vez que suena la alarma sísmica, mi mamá se baja sin zapatos, familia, pero se baja. Es la primera que está ahí abajo. Bueno, yo aplico la de sálvese quien pueda. Se olvida de todos y está ahí abajo. Lo estamos buscando. No, ya está ahí abajo. Entonces. O sea, la realidad es que mi mamá, por ejemplo, muchos años ella vivió un temor paralizante de la alarma sísmica. Ella sonaba la alarma y no podía ni moverse, ¿no, ma? Bueno, deja decirte que en una ocasión, en el trabajo, sonó la alarma y era un temblor real, ¿no? Entonces, tenemos, pues en las oficinas hay un protocolo, todos sabemos qué hacer, hacemos simulacros, pero ese era un temblor real, era una alarma real, y entonces yo me quedaba paralizada, así, pero no sabía, o sea, bloqueada. Y de repente yo me dije, así como que me iba viendo como si estuviera viendo un video de mí misma, pero me llevaba un compañero de una mano y otro compañero de otra mano, y de repente ya estuve abajo. Pero yo no supe en qué momento sucedió eso. Así me ponía cuando sonaba la alarma. Ahora sí ya me bajo y bueno, ahí los demás Mira, que se te das queden. cuenta, uno de un lado y otro lado derecho, o sea, qué interesante. No, Esa es otra conversación. no porque me veían ahí, que me veían parada a media oficina. No, aquí lo impresionante es que la realidad es que ella no se da cuenta y básicamente no recuerda cómo ella llegó abajo. O sea, No. imagínense el nivel del temor. Yo recuerdo que también en alguna ocasión todavía no había alarma sísmica, todavía vivía acá con mis padres. Ahora ustedes deben saber que ellos viven en un quinto piso, y recuerdo que no había alarma sísmica, y recuerdo que yo iba, no sé si en la secundaria o en la prepa, y llegó mi mamá en la noche y estábamos ahí ellos solos. Y de repente empezó a temblar, pero era un temblor muy fuerte. Entonces lo que hacíamos en ese entonces, no sé si ustedes recuerdan, que empezaba a temblar y nos poníamos en el marco de las puertas Sí. y empezábamos a orar. Bueno, eran los gritos tan fuertes de mi mamá que no me dejaba concentrar en la oración. Estaba orando por los alimentos. No, pues bueno, hubiera sido que orara por los alimentos. La realidad es que ella entraba en un shock muy grande, que literalmente tuve que darle una buena sangoloteada, decirle, ya, reacciona, ¿no? Y solamente así, digo, ya después le pedí perdón, pero era necesario porque o sea, no podíamos ni bajarnos, no podíamos ni orar, o sea, nos estaba paralizando. Entonces, me agarraba la ansiedad, me agarraba sí. un ataque. Exacto. Ahí es donde la ansiedad, prima hermana del temor o todas esas cosas. Y eso es lo impresionante del temor, porque el temor literalmente como escombro es una puerta abierta a otros escombros, como es la Totalmente. ansiedad. Ahora, por esa parte tenemos esta perspectiva del temor que es negativo, que es paralizante, pero por el otro lado vemos otra perspectiva del temor que no deja de ser un escombro, pero cuando nosotros decidimos que esa parte oscura y sombría de nuestra vida, porque a nadie nos gusta decir, ay, bueno, yo vivo temor y me encanta, no, sino cuando la depositamos en las manos del Señor, Él le da una perspectiva al escombro y Él nos ayuda a poder aprender a depender de Él a través de lo que hemos sufrido en medio de esa temporada de escombro, ¿no? Exacto. Entonces tiene dos perspectivas, una que nos paraliza, otra que nos ayuda a dar el siguiente paso, ¿no?
Es cierto, o sea, no significa que el temor siempre sea malo, no, hay un temor que nos hace ser precavidos, ¿no? Claro. O sea, bueno, no voy a salir, yo lo he dicho varias veces, no voy a salir en la colonia de doctores, en la colonia de Buenos Aires a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, yo solito caminando por ahí, y eso es ser temerario, ¿no? O sea, es andarle jugando al valiente. Al valiente, Sí, que claro. eso es una tontería, ¿no? Pero, como me acuerdo de Humberto Casanova, ¿no? Que a las 11, 12 de la noche, en Tepito caminando, dice, no, nadie me hizo nada. Pues, ¿cómo te va a hacer alguien algo? Todo Con el esa mundo te facha. corre cuando te ven, digo, o sea, Sí, sin claro. lugar a dudas. Pero una cosa es ser temerario, o sea, que es un absurdo. Pero otra cosa es un temor que nos da cierta alarma, ¿no? Nos pone alertas. Nos hace ser responsables, ¿no? Esa es la palabra. Nos hace ser responsables. Ok, no hagas esto. O sea, debe haber un temor, una cierta precaución, actuar responsablemente, ¿no? Aunque la escritura nos habla sobre el temor, que sí ata y que todo. Bueno, aquí yo también quiero comentarles, ¿no? Ustedes saben que yo he viajado pues prácticamente desde que me casé. He viajado, tenemos 45 años de casados y he viajado por el trabajo y ahora ministerialmente, pues viajo mucho. Y en una ocasión, pues he llegado a diferentes hoteles de diferentes clases, hoteles wow, ¿no? Sé que me tratan extraordinariamente bien, y hoteles que pues casi a la hora de entrada me dan mi insecticida y a ver qué me da para... Pero me ha tocado de todo me ha tocado. Pero en una ocasión estaba en la habitación, llegué cansado, en el norte de la República, llegué cansado, iba yo con un ingeniero, no era un viaje ministerial, era un viaje de trabajo, iba con un ingeniero, y el ingeniero pues, se fue a su cuarto, y me fui a mi habitación, llegué, estaba muy cansado, me acosté, y cuando me acosté, bueno, pues apagué la luz y dije, voy a quedar ya dormido. Y claramente, antes de que me diera sueño, porque no me había dormido, claramente estaba la cama, estaba yo ahí acostado, y claramente del rincón sentí que algo salió del rincón, se paró enfrente a mis pies, y yo lo sentí, inmediatamente sentí eso, y luego vi como, bueno, no vi, sino que sentí como se vino del lado izquierdo de mí, luego se regresó a la cabecera, luego se vino del lado derecho, y acá, y luego regresó, ¿no? Obvio es que, ahí tú dices, ay, qué padre. No, ¿verdad? Obvio, si tienes un miedo, sí, hay un miedo, pero entonces en ese momento dije, ¿qué hago? ¿No? Y en ese momento lo único que se me ocurrió, bueno, no es que esas ideas no vienen propias, sino son ideas que vienen de parte de Dios. Adora a Dios, punto. Adora a Dios. Entonces, empecé en mi mente a adorar a Dios, a alabar, a cantar en mi mente, y eso que estaba ahí se fue retirando, y otra vez se volvió a meter al rincón. Y ya, o sea, yo seguí, yo creo que me quedé dormido, pero obvio es que si hay un miedo. O sea, no estoy diciendo, no, bueno, ni pastorera, ¿no? Pero no, soy un gran líder. No, definitivamente no. Por cierto, en una ocasión estábamos en Coatzacoalcos, Veracruz, estaba yo con Pedro, el escudero, estaba conmigo, y estaba Daniel Santos. Habíamos estado en un congreso, un profeta que Dios usa increíble, y él estaba en su cuarto, y Pedro y yo estábamos en eso, estábamos platicando, y de repente llega Daniel. No, dice, allá en la habitación, no sé qué, que allá, y dijimos, pero ¿cómo? ¿Qué hay allá? Dice, no, y que él quería quedarse ahí. Y entonces dijimos, no, pues a ver, ya estuvimos platicando, ya él se regresó a su habitación, y dijimos, si él regresa, si él no regresa, digo, te vas tú, Pedro. Vete tú a ver. No, ¿por qué hablo esto? Porque son experiencias reales. Ahora,
hay personas que a veces hablan de todo eso. Nada más ten cuidado qué películas ves, qué programas estás viendo, qué situaciones te estás metiendo. No hagas cosas que están en la oscuridad, porque en esa oscuridad vas a atraer situaciones. Ten cuidado qué es lo que haces. Es que mi casa se mueve, mi casa, ¿qué estás viendo? ¿A dónde te estás metiendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quiénes estás hablando? Porque es obvio que hay algo que pueda pasar ahí, pero por favor, y bueno, y otro ejemplo, no cenes mucho en la noche, porque si no también vas a tener pesadillas. Con razón. Pero eso hay miedos, por eso dice, me libró de todos mis temores. Así es. Ahora, lo que yo veo aquí es que sí creo que nadie está preparado para los escombros. O sea, No, nadie. Nadie, o sea, nadie puede decir, ay, mira, ya, qué bueno que llegó el temor porque ya estoy listo. No, o sea, claro que debemos siempre estar equipados de la Alertas, ¿no? armadura. Dice la palabra. Claro, ¿no? alertas para que esas temporadas de escombros que todos vamos a vivir, por cierto, o sea, si tú dices yo no tengo un escombro, primeramente estás negándote y la primera parte para quizá avanzar es también reconocer que tienes un escombro, pero sí es cierto, nadie está listo y por más que tú digas, ay, sí, mira, yo creo en el Señor. Y recordar que el Señor está con nosotros, es lo principal, lo más importante, Dios está con nosotros. Y hemos vivido diferentes etapas de temor, de esos temores. Híjole, ¿cuántas definiciones hay de temor? Muchísimas. ¿Cuántas causas del temor, raíces de ese temor? Híjole, muchísimas. Hay temores como que yo les platiqué, ese episodio no, duró, ¿qué? 15 minutos, 20 minutos, yo no sé cuánto tiempo haya durado eso. Ya después me relajé, pero hay temores que pasan días, y uno está con el temor de un diagnóstico. Pues una incertidumbre. Una incertidumbre. Es una incertidumbre que pues sí te causa ese miedo, ese temor. Y bueno, pasamos una experiencia no muy agradable, ¿verdad? Pues varias. Para esto yo quisiera mencionarles algo. Para quienes me conocen saben que yo soy la de los libros, así como Isaac es el de su sillón de orar, yo soy la de los libros. Y hay un autor que me gusta mucho, que es un teólogo, es el Dr. Anderson. Justo traigo un libro de él, no sé si se alcanza a ver, se llama Caminando en la Luz. Y él aquí tiene un capítulo exactamente que aborda el temor. Entonces él habla que que el temor, a diferencia de la ansiedad, dice, el temor necesita tener un objeto. El temor tiene un nombre, ¿no? Entonces habla de 3 temores que son los más, por decirlo, predominantes, que son el temor al hombre, a lo que te puede hacer el hombre, el temor a la muerte y el temor al diablo. Ahora, dice, el temor tiene un objeto. O sea, no es que le tengo miedo al miedo, ¿no? Ya, o exacto, sea, sí. Porque la ansiedad le tiene miedo al futuro, no sabe a qué. A nada, o sea, no sabe a qué. No sabe a qué y Ajá. hay una incertidumbre. A mí me pasaba con los temblores que cuando me entraba ese ataque de pánico, yo, o sea, imaginaba que la ciudad estaba como destruida, que todos los edificios se iban a caer. Eso era como proyectarme hacia que todo se va a terminar el mundo, ¿no? Uh-huh. Así. Entonces es como hacia el futuro, hacia algo que ni siquiera puedes dimensionar, pero en cambio el temor es hacia un objeto. O sea, el hombre, ¿qué puede hacerte? El hombre puede lastimarte. El hombre puede ser tu jefe y te puede despedir del trabajo. Uh-huh. El hombre puede matarte, ¿no? Entonces, el temor a la muerte es algo desde el momento que nacemos, pues yo creo que somos conscientes de que la vida es algo muy pues algo que no podemos estar seguros si el día de mañana y que hoy estamos. Entonces, justo antes de
ese gran tiempo difícil que pasamos enfrentando el temor, no solamente en lo personal, sino como familia. Estaba recordando que, precisamente hablando del temor al hombre, que hace algunos años, sí recuerdo el año, pero no lo quiero mencionar porque tampoco es relevante, pero no sé si recuerdas que sufrí un secuestro express. Claro. Y entonces cuando tú llegas, o sea, en el momento cuando ya sucede esto, porque iba en un taxi, imagínense, estaba a 2 cuadras de mi casa y el taxi se para y se mete un tipo y bueno, ahí empezó todo algo que duró 4 horas. Pero en ese momento, ¿sabes qué es lo primero que piensas? Hasta aquí llegué. Claro. Hasta aquí llegué y literal, como lo cuentan en las películas y en los libros, se viene como una película o un video en tu mente y dices, va a pasar esto y esto y esto y ya, hasta aquí. Entonces en ese momento empecé con un temor que me estaba paralizando, que me estaba angustiando porque empecé a pensar en mis hijos, qué va a pasar con ellos. O sea, se me empezaba a ir la mente hacia adelante, a proyectarme, hasta que en ese momento dije, tranquila, tranquila. ¿Y por qué es Dios a través del Espíritu Santo que viene a traernos esa paz? Y entonces pude sentir esa voz del Espíritu Santo hablando a mi corazón. No va a suceder nada que Dios no disponga. No va a pasar nada que Dios no disponga. Entonces, claro, en ese momento también todo se te olvida. Yo empecé a orar y empecé a recitar una mezcla del Salmo 23 con el 91. Uh-huh, y, sí. y bueno, a través de ese tiempo, para mí fue una experiencia muy traumática que le doy gracias a Dios que me sacó con vida, pero saben que precisamente poder encontrar la paz de Dios fue lo que me permitió mantenerme pues tranquila durante ese proceso, porque tristemente muchas veces pues las cosas no terminan bien porque las personas entran en pánico. Así es. Y son agredidas, Así ¿no? es. Uh-huh. Entonces, bueno, en esa situación, estas personas me dijeron, lo que queremos es dinero y en cuanto tú nos des todos los datos de tu tarjeta y eso, y saquemos el dinero, te soltamos y ya, y no te queremos lastimar ni nada. Y bueno, imagínense cómo es la paz de Dios, porque no lo explico de otra manera, que cuando pasó todo esto y al final, cuando me dejaron, pues incluso me dijeron, quítate tus cosas de valor, tu celular, ya había celulares, quítate tus cosas de valor, no me las jalaron y traía un poco de dinero y me dejaron en una delegación desconocida, colonia desconocida, y entonces yo todavía me atrevo y le digo, oye, ¿y cómo me voy a regresar a mi casa? Sí. Y entonces él amablemente me da 100 pesos del dinero que me quitó. Amable. Y bueno, por ahí fue algo, es una historia que no puedo alargar, sí. Pero que Dios literalmente puedo decirles que Él envió a sus ángeles, como dice el Salmo 91, a sus ángeles enviará cerca de tus caminos, porque esas personas que me ayudaron para conseguir un taxi seguro, les dije, ustedes son unos ángeles. Uh-huh. Porque el Señor me envió esos ángeles y bueno, aquí estoy contándolo. Ahora yo te lo he dicho, pero quiero de verdad reconocer que has sido súper valiente, la verdad. O sea, siempre toda tu vida has sido valiente. Muy pocas personas a veces conocen y reconocen lo que has vivido, pero no solamente esta, sino que has vivido todavía otras temporadas que han sido todavía, porque esto quizá fue algo que sí no dependió de ti o que no tuvo que ver así en lo interno, pero también has vivido, por ejemplo, otras etapas, por ejemplo, en la salud, ¿no? Sí, bueno, en la salud he recibido diferentes diagnósticos, diferentes situaciones a lo largo de 30 años que tengo con un diagnóstico de artritis reumatoide y que se han derivado otras cosas. Recuerdo un diagnóstico, bueno, una situación que me llevó al hospital y que tuve una doctora, ¿te acuerdas de la proctóloga? Claro. Una doctora muy linda, la doctora Cote. Y ella me dijo, Emma, yo tengo que decirle de qué se trata esta enfermedad. Esto es
el pronóstico a largo plazo y entonces para mí fue algo así como el pronóstico era cáncer y era así como algo que pues me sacudió y me bajoneó, pero... ¿El pronóstico era qué? Cáncer. Exacto, para que eso escuche Sí, bien. cáncer. El Entonces... diagnóstico que le dieron a mi esposa fue, esto es cáncer. Bueno, y eso fue la primera vez, ¿no? Eso fue cuando era algo de colon. Entonces yo recuerdo que como a la siguiente consulta que fui con ella me dijo una serie de cosas que yo tenía que tener cuidado y pues yo tenía mucho cuidado en mi salud, en mi alimentación y todo y que el estrés y que todo eso. Y entonces la siguiente vez que fui a verla, le dije, doctora, pues quiero comentarle algo. Yo, procuro ser muy obediente a mis doctores, pero he decidido tomar una decisión, he tomado una decisión, perdón, y la decisión es que yo voy a vivir mi vida al 100%, porque así Dios me llamó a vivir la vida, pues... ¿En qué año estábamos hablando cuando te dijeron eso? Bueno, eso ha de haber sido, no sé si en el 2010 o en el 2009 o algo así, hace muchísimos años, ¿no? Y le dije, yo no me voy a poner como una muñequita de aparador que no me dé el polvo, que no me dé el aire, que no esto, o sea, yo voy a vivir la vida con una abundancia, como dice la palabra, ¿no? Y ella me dijo, sorprendentemente, me dice, Emma, dice, usted está del otro lado. Dice, las personas que tienen una fe como usted, y no porque, o sea, yo he perdido amigas por cáncer. No estoy diciendo que yo tenga algo especial, sino que, bueno, es la voluntad de Dios, ¿no? Pero finalmente uno decide vivir con temor o sin temor. Exacto. O sea, es tu decisión, ¿no? Exacto. Entonces decides ver tu vaso medio vacío o verlo medio lleno. Y ella me contó incluso acerca de algo que sucedió milagrosamente, donde operaron a alguien y que al operarlo esa persona tenía tanta fe, dice, no encontramos nada. Lo tuvimos que cerrar y no encontramos nada. Y bueno, en el año 2016, cuando yo me estaba preparando para mi jubilación, ese año como que se presentaron varias situaciones, pero una situación fue mi chequeo ginecológico, que constaba de dos estudios. Un estudio había salido bien y el otro aparecía un diagnóstico de cáncer, un carcinoma epidermoide. Entonces, volvió a suceder lo mismo que sucedió en el secuestro express, que de repente dije, creo que ahora sí ya se me acabó la cuerda. Y dije, hasta aquí llegué. Y así como que dije, ¿y saben qué? Precisamente como dice este autor, que tenemos el temor a la muerte. El temor a la muerte, digo, no lo he experimentado, no soy experta en la materia, pero pienso que y lo he leído en otros libros, que el temor no es precisamente así como que al paso hacia la muerte, sino al sufrimiento previo, ¿no? Claro. Y entonces yo decía, no, yo no quiero pasar por quimios, por esto, por acá. O sea, así como que mi mente se proyectaba, ¿no? Literal. Entonces, pero siempre el amor de Dios y su favor hacia nosotros, en ese momento no sabíamos qué hacer. Recuerdo que fuimos a desayunar, pasamos por los estudios y cuando estábamos desayunando y que los vemos, ya ni desayunamos. Sí, ¿no? Ya ni desayunamos, sino que yo estaba llorando y le hablé a alguien y me dijo, y dame media hora y te investigo a dónde te diriges. Y bueno, tuve de verdad tanto favor de Dios en mi vida porque me enviaron con mi jefe de clínica y él me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo te puedo mandar al oncólogo del metro. Dice, ya mandé a traer al ginecólogo de la clínica. Él dice que debe haber algún error en tus estudios, pero no podemos descartarlo. Dice, yo te puedo enviar a los ginecólogos del metro, pero igual pueden equivocarse. Dice, mejor te voy a mandar al Instituto Nacional de Cancerología. Entonces me mandaron para allá y pues era mucho temor. Yo tenía o sea, era muy doloroso porque yo no podía decirle a mi mamá. Yo no quería decirle a los muchachos,
Y recuerdo que entre tú y yo, según estábamos tratando. Sí, porque resulta que no. Según estábamos tratando de que ellos no se enteraran y de actuar normal, pero pues no se puede. Pero ¿qué creen? Que algo que no quiero omitir que pasó ese día que nos entregaron que me entregaron ese, y que yo estuve en la oficina, llegué a la oficina, claro. Tenía una pequeña oficina, me encerré en la oficina y me puse a llorar. Porque tenía miedo, porque estaba asustada. Y recuerdo que tengo una amiga muy querida, mi amiga Claudia, que ella había pasado por un cáncer de mama unos años antes. Y entonces, pero me acordé que estaba de vacaciones, Claudia. Y entonces en ese momento dije, ¿cómo quisiera hablar con Claudia? Porque sé que ella me entendería. Esto que siento, sé que Claudia me entendería. Y entonces en ese momento, casi enseguida sonó mi teléfono de oficina y era Claudia. Sí. Porque Claudia era día de pago y había ido a las oficinas a recoger su sueldo. Y entonces me dice ella, súper linda, me dice, hola, Mita, dice, estoy abajo en el elevador, estoy abajo en la planta baja, ¿puedes bajar para saludarte? Y saben que yo tenía un nudo en la garganta, claro. Y yo únicamente le dije, Clau, ¿puedes subir? Y ella no me dijo nada, me dijo, voy para allá. Y cuando subió y me vio, me abrazó. Bueno, fue un regalo de Dios porque me abrazó. Pero para mí lo sorprendente es que yo dije, necesito a Claudia. Claro. Y Claudia estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya después de eso fue un proceso como de 4 meses, muy difícil. Yo a veces les decía a los doctores, oigan, ¿y no me pueden hacer una cirugía para que ya mejor de plano? No la podemos sobreatender. Mis respetos para ese hospital. Pero saben, en ese proceso, que fueron como 4 meses, que hubo biopsias, que hubo pequeñas y fuimos cirugías. a diferentes médicos, o sea. No, y es que a veces me citaban y luego iba a los 15 días para que me dijeran, encontramos esto o ahora sigue esto, y a veces me decían, la muestra fue insuficiente. Entonces, 15 días que hasta no fuimos a varios médicos, a diferentes lugares, para ver diferentes opiniones. Sí, exactamente. Pero... Perdón, y recuerdo que una doctora dice, yo no veo nada. Sí. Eso traía un poco de paz, sí, es que yo no veo nada. Pero no deja, hasta que no te digan. Sí, ella me orientó mucho porque ella me la recomendó mi reumatólogo y casualmente pues ella era una ginecóloga, oncóloga que trabajaba en el Instituto de Cancerología, pero ella trabajaba en otra especialidad. Pero todo ese proceso fue muy incierto. Ahí es donde muy incierto, con mucho temor, pero saben, fue algo de mucho crecimiento porque a mí me llevó a como que analizar toda mi vida como algo de introspección, analizar toda mi vida y a recordar de dónde Dios me ha traído todo desde niña hasta ahora. Y llegó un momento, de verdad, créanme que con todo mi corazón, se los digo con toda franqueza, llegó un momento en que dije, Señor, ¿yo qué puedo decir? Si tú decides que hasta aquí llega mi vida, de verdad que me has dado sorprendentemente más de lo que yo nunca hubiera imaginado cuando tenía 12 años, que 14 años, cuando sufrimos el abandono, cuando la familia se dispersó, todo eso. Decía, Señor, yo de verdad, no hay nada. Yo decía, ¿qué anhelo? ¿Qué deseo? ¿Qué digo? Ay, no pude hacer esto. Ay, no pude disfrutar esto. Ay, no pude disfrutar aquello, así. Yo decía, Señor, no hay nada. No hay nada que yo pueda desear. Puedo decir que de verdad me has dado mucho más de lo que yo pudiera haber anhelado o pudiera haber deseado. Y entonces fue cuando yo pude encontrar que la paz de Dios te hace valorar lo que tienes, te hace vivir agradecido con lo que tienes y que dices, Señor,
estoy lista, ¿no? Estoy lista. Yo recuerdo que justo la noche anterior a que ya fuéramos al diagnóstico definitivo, Esa noche. miren, esa noche yo estaba tan en paz, dormí tranquila, yo ya tenía como 3 semanas que yo sentía una paz de decir, lo que sea, yo no voy a... Estoy en paz porque sé a dónde voy, ¿no? Sé a dónde voy, sé que Dios está en mi corazón, sé que Él es mi paz, sé que Él cuida de mi familia. Y yo estaba con una paz el día anterior y ¿qué creen? Me da pena decirlo porque lo voy a balconear, pero él tenía diarrea, ¿te acuerdas? Me dio una diarrea que... Y bueno, Oye, ¿te muerto causa diarrea? no, No, sí. sí, porque todos los escombros pues Todos lo también somatizamos, o sea, lo somatizamos, por exactamente. supuesto. Y yo pude, pues desde luego que es que es una perspectiva diferente desde tu lugar como esposo, desde el mío, porque ver sufrir a un ser querido, pues es muy duro, ¿no? Pero yo recuerdo que ese día que fuimos al consultorio y que ya los doctores, pues estas fueron sus palabras. Las laminillas que usted nos trajo, las analizamos y las laminillas muestran una lesión de alto riesgo. Una lesión de alto riesgo, pues es cáncer, ¿no? Y nosotros, a lo largo de todo lo que hemos hecho, me explicaron todo lo que me habían hecho, dice, nuestro diagnóstico es una lesión de bajo riesgo, que no es nada. Dice, lo único que vamos a hacer es tenerla vigilada cada 6 meses. Y a la fecha, yo voy cada 6 meses a cancerología a un chequeo. Y yo recuerdo que ese día les dije a los doctores, o sea, me puse a llorar. Nos pusimos a llorar. Nos pusimos Ahí a llorar. estábamos los dos y la sí, doctora. Pero yo le dije al doctor o doctora, le dije, disculpe, le digo, pero creo que cuando en esta última cita, cuando ustedes nos dicen de qué se trata, pues siempre salimos llorando, o de dolor o de alegría, claro. ¿no? Pero en ese proceso Dios trató con ese temor acerca de todo lo que pueda venir y sabemos que nuestra vida está en sus manos y que lo que Él tiene determinado, finalmente, como decía el salmista, el día que yo temo, en ti confío. Entonces, es una decisión, confiar en Dios, en que Él tiene todo dispuesto en nuestra vida y vivir con esa paz. Ahora, eso tú y yo lo sabíamos y aparentemente no decíamos nada, ¿no? A nadie, pero obvio es que el ambiente se nota, ¿no? Que nos ven tristes, que nos ven preocupados, que nos ven... ¿Tú cómo los veías, Isaac? ¿Cómo veías ese tema? Bueno, para empezar, fueron 0 discretos. Recuerdo que ese día se metieron al cuarto y cerraron la puerta. Y yo así de, pues algo pasa aquí, ¿no? O sea, y luego veo que mi papá sale y mi mamá estaba con los ojos, llorosos. Ahora yo ya sabía que había ido al médico. Ahora yo soy el típico, quizás si tú te puedes identificar conmigo, a mí no me gusta que anden con rodeos. A mí me estresa y me mete en ansiedad el que es que no, a mí dime las cosas en el momento, ya dímelos, ¿no? O sea, me choca y por eso si alguien me está viendo, me choca. Tengo algo que decirte, pero te lo digo al rato, no me digas nada. De verdad, porque yo voy a empezar con a sudar las manos. ¿Y qué me va a decir? Y esto, o sea, me choca ese tipo de personas, ¿no? Pero recuerdo que mi mamá estaba así y la vi salir de los ojos. Y yo recuerdo que le dije, necesito saber qué te pasa. Dímelo ya. Le digo, no me ocultes nada. Y recuerdo que estaba ahí. Y pues se soltó a llorar, ¿no? Y cuando ya se soltó a llorar dije, no, es que sí es algo muy fuerte, ¿no? Y ya, me dijo, esto del diagnóstico, eso salió de los resultados. Y pues, ya saben, Isaac, ¿qué creen que hizo? Claro, me solté a llorar. Me solté a llorar, la abracé, lloramos juntos. Yo recuerdo cuando ella me dijo la palabra cáncer, de verdad, yo creo que todo el mundo pensamos eso, ya no la veía con nosotros. Yo decía, ya, o sea, ya hasta aquí llegó mi mamá, ya no voy a tener mamá. Pero no sé, y recuerdo mucho esto porque
en algún momento de nosotros llorar, yo dije algo que lo recuerdo muy bien. Dije, Ma, que con tu vida o que con tu muerte glorifiquemos el nombre de Dios. Y a partir de ahí es algo, ¿cómo lo veo? Porque creo que todos los procesos tienen solamente dos caminos. O nos destruyen o nos equipan para la siguiente temporada de nuestra vida. No hay otra. Y yo creo que mi mamá Así es, no hay decidió. de otra. O te destruyen o te No hay fortalecen. grises. Aquí hay o blanco o negro, ¿no? Y yo creo que mi mamá en ese sentido, ella decidió entregarle este proceso a Dios. Y eso a nosotros, yo al verla a mí me fortalecía, ¿no? Porque yo decía, de verdad eso que comenta de que tuvo paz en esas 3 semanas, yo de verdad decía, mamá, es que no manches, o sea, vas a ir al doctor, o sea, yo no podía comprender eso. Ahora, ¿cómo recuerdo que en esa temporada era de las primeras series que hacíamos en la iglesia? Y recuerdo que tú hiciste una serie del fruto del Espíritu Santo y nos repartiste a varios, una parte del fruto del Espíritu Santo, y a mí que me toca la paz. Y me tocaba predicar como en 3 semanas. Y recuerdo que se acerca mi hermano. Antes de este diagnóstico, me acuerdo que mi hermano se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes? Cuando Dios te manda a predicar es porque tienes que vivirlo. No solamente es porque lo vas a decir o así, no, te manda a vivirlo. Entonces pues yo dije, pues claro, pues tengo paz, ¿no? Ahora, realmente conocí la paz en ese proceso porque, digo, no es difícil saberlo. Yo, digo, amo a mis padres, a los dos por igual, pero siempre tengo una conexión Más a su mi mamá, mamá. más a su mamá. ¿Sabes? Ay, celoso. Ay. Pero cuando ella me dijo eso, yo decía, ya no tengo mamá, o sea, ya no tengo mamá. Y yo recuerdo que en las noches yo me doblaba de rodillas y hasta agarraba una almohada porque vivíamos en un departamento pequeño y me daba como oso que me vieran llorar y que también yo no quería preocupar a mi mamá, pero yo me acuerdo que agarraba la almohada y clamaba al Señor digo, Señor, no me la puedes quitar, ¿no? Pero ahí también empecé a experimentar también la paz, de decir, llegó un momento en el que ya, o sea, sí lloraba, pero decía, no, Señor, pues ya, Señor, o sea, es tu voluntad la que vas a hacer, ¿no? Entonces creo que en este proceso, aunque sí hubo un temor, creo que Dios usó ese temor literalmente para equiparnos para las siguientes temporadas de nuestra Sí, me vida, acuerdo ¿no? que ese día que la doctora nos dio dijo, realmente no hay nada, o sea, no pueden decir no hay nada por El antecedente. antecedente o lo que sea, pero ¿sabe qué? Le podemos decirle no hay nada, no hay ningún ruido, vamos a nada más a cuidar, Ujú. a seguir supervisando. No, y nos pusimos a llorar los dos y todo, y no, fuimos a desayunar, y al día siguiente se me quitó la diarrea, ya. Hasta bajó de peso, mira, hasta en eso sirvió. Pero yo creo que esto nos hace, es algo hermoso todo esto cuando lo vives en tus procesos con Dios, porque entonces Él te da una nueva visión, un nuevo, pues, corazón en el sentido de ver las cosas con otra perspectiva, porque ciertamente quizás alguien que esté, de los que estén viendo este podcast pueda decir, no, pues es que eso sí está muy fuerte, no, pues a su lado lo que yo he vivido pues ha sido algo insignificante. No, es algo, yo quiero confesarles que precisamente como yo he tenido problemas de salud durante 30 años por una artritis, pues a veces caigo en un error en que como soy de emociones fuertes en cuanto a dolor, a veces si a alguien le duele pues no sé, que el dedito, la cabeza, y yo así, ay, pues tómate una aspirinita y ya, así como que te estás... Como cuando yo digo, estoy... Así. Y entonces, mi hijo Dani me dice, mamá, dice, el dolor de cada persona Es único. Es único. Tu dolor no es mayor que el de esa persona. Claro. Y me ubica. Y a través de ese proceso que vivimos de este diagnóstico, yo aprendí que todo, hay temores que, como es en cuestión de la salud, pero hay otros temores que yo no logro, como dicen ahora los chavos, desbloquear. Y que ellos sí lo tienen totalmente dominado. Por ejemplo, estar aquí hablando en público,
para mí es uno de mis mayores temores. Y ni se te nota. El temor al fracaso. ¿Cuántos no viven con un temor a fracasar? ¿Cuántos no viven con un temor a no ser aprobados por las personas, Claro. a no ser aceptados? Un temor al rechazo. Yo experimenté el temor al rechazo porque como dicen, mi papá se fue por los cigarros y no regresó. Entonces, yo sentía que con toda la gente tenía que cuidarme de que me fuera a rechazar y vivía con un temor constante al rechazo. Y esos temores son temores con los que la gente lidia todos los días. Entonces no podemos menospreciar el que, sabes que tú tienes un temor a que tan solo, no sé, a que te vas a levantar y que qué vas a hacer, cómo vas a enfrentar tu día o que cómo te vas a sentir hoy o cómo te va a ir en el trabajo o que si alguien te va a rechazar. O sea, son temores reales con los que se vive todos los días. Ahora, realmente cuando alguien te dice, tengo un temor, la realidad es que solamente es la punta del iceberg. O sea, nosotros casi siempre juzgamos la punta del iceberg. O sea, si alguien dice, es que tengo temor de ir a trabajar, no es temor ir a trabajar. O sea, alguien que te diga, no quiero ir a hacer mis labores, no es eso lo que juzgamos, sino que dentro de esa puntita que quizás se refleje en algún temor, alguna incapacidad o incluso alguna limitación ya física, emocional, que no te permite llevar tus actividades de cierta manera, por debajo hay una raíz que a veces tenemos que escarbar, a veces hay una raíz que tenemos que buscar, a veces hay una herida que tenemos que destapar, a veces hay una herida que le tenemos que pedir al Señor nos dé el nombre para que podamos también reconocer nuestro escombro. Si hay algo que yo he entendido en esta vida, que uno no puede identificar su escombro si no antes identifica su herida. Entonces, porque a veces decía, bueno, sí tengo temor, pues claro. A ver, ¿quieres repetir eso, por favor? O sea, que no, o sea, es difícil identificar tu escombro si antes no identificas tu herida. La razón, la raíz. La raíz, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, bueno, el día de hoy tú puedes quizá batallar con el orgullo, o el día de hoy con la envidia, o con todos los escombros que hemos visto y quizá los que todavía veremos menosprecio, ¿no? Pero puedes decir, ay, bueno, Señor, quítamelo. Creo que es una oración que no está bien hecha. Porque decirle, Señor, quítame el temor, pues claro que Dios quiere quitar el temor, claro que Dios no quiere que haya temor en tu vida. Pero como decía aquí, el temor es a un objeto, ¿hacia qué? ¿No? Exacto. Y como dice otro autor que se llama Craig Groeschel, él dice, no puedes enfrentar lo que no has definido. Entonces, no puedes enfrentar un temor si no tiene nombre. Ahora, no puedes enfrentar lo que no has definido, y aquello que no estás dispuesto a enfrentar definitivamente está diseñado para dominarte. Entonces, totalmente. A ver, estamos en el momento de las frases célebres. A ver, repite otra vez esa. O sea, lo primero que tú dijiste. Dice Craig Groeschel, si alguien gusta buscar este libro, se llama La guerra en tu mente, de Craig Groeschel. Y él dice que hay una batalla en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces dice, no puedes enfrentar lo que no has definido. Primero ponle nombre. Ponle nombre. Ajá. Okay. Desaprobación, miedo al fracaso, no soy suficiente. Tienes que ponerle un nombre, ¿no? Y es que a veces y en esto viene la segunda parte de esta frase, y esto habla de que a veces nuestra batalla desde el inicio es una batalla perdida porque nos enfocamos en el escombro. Y nuestra batalla no debe ser enfocada en el escombro, sino tiene que ser enfocada en buscar primeramente la raíz de lo que ocasionó nuestro escombro. Y porque definitivamente, si ya tenemos esa raíz, pero si no estamos dispuestos también a afrontarlo, lo que nos afronta está destinado a dominar. La raíz de la depresión, la raíz de la ansiedad, la raíz del orgullo, la raíz de la envidia. Encontrar la raíz. Pero justamente como si están tomando nota, lo que dices, lo que no enfrentas está ¿qué? Destinado a dominarte. A dominarte. Lo que no enfrentas está destinado a dominarte. Sí, o sea, y es algo tan cierto, porque
quizá por mucho tiempo tú ya tienes quizá identificado tu escombro. Creo que todos tenemos identificado nuestro escombro. Ahora, el hecho que tú tengas identificado tu escombro no significa que tengas identificada la raíz de tu escombro. Y si no tienes identificada la raíz de tu escombro, no puedes enfrentar tu escombro. Y si no identificas la raíz de tu escombro está destinado a dominar tu vida. Wow. ¿No? Cierto. Es una realidad. ¿Y la solución? Chaparro, ¿tú has experimentado algo? ¿Cuál es la solución para el temor? O sea, ¿qué es? Pues la realidad es que, digo, yo me encanta que el pastor y hayan tenido siempre a todos los personajes que has visto aquí, todos los invitados que has tenido aquí. No es porque nada más porque habla bonito, ¿no? O porque digo, Porque ay, estudiaron. o porque estudiaron, ¿no? Sino me encanta, por ejemplo, Juanpa, cómo abrió su corazón en medio del duelo, cómo Tai nos habló de esa depresión estacional que habló, ¿no? Cómo nos habló, por ejemplo, Humberto, ¿no? De estas temporadas en las cuales él se esforzaba, pero la gente tenía envidia, ¿no? Y no podía crecer. Como todos, cada uno, o sea, el pastor Daniel Cruz, como ese día del estrés dijo, hoy es el mero día de mi escombro, ¿no? O sea, Sí, no sé si vengo a un podcast o a terapia. exactamente, ¿no? Pero la realidad es que cuando el pastor me dijo que se iban a hablar de escombros, yo le dije, creo que mi escombro siempre ha sido el temor, ¿no? Y creo que lo que hablábamos hace rato de cómo eventos en nuestra vida desencadenan esos escombros, ¿no? Y yo tengo bien identificado la temporada y lo he contado en la iglesia de yo a mis 11 años, yo viví una temporada de ataques de pánico muy cañones. Ahora, lo que fue como impactante es que yo antes de ese año de pausa, yo era un niño pues alegre, ¿no? No, sí es. La verdad, familia, yo era un niño, la verdad, era muy travieso. O sea, yo en escuela. Aquí, nada más quiero decir, aquí donde estamos, éramos conocidos como la mamá de Isaac y el papá de Isaac. Así éramos conocidos. Yo recuerdo que muchas veces en la primaria mandaban a llamar a mi hermano con la maestra, que porque Isaac platica mucho, ya saben, yo era el típico que le ponían el sello en el platica mucho con el periquito, yo era ese niño, ¿no? Pero una vez, cuando iba a pasar a sexto, todo desencadenó en que cuando yo entro al nuevo ciclo, a mis amigos los ponen en un grupo, en el sexto A, y a mí me pasan al sexto B. Ahora, eso en mí desencadenó algo tan fuerte que no sé qué desajustó en mis pensamientos y en mi corazón, que comenzó una serie de circunstancias que nunca pensamos que fuera a ser tan grande, ¿no? O sea, Una bolita de nieve. Una bolita de nieve que yo recuerdo y todavía tengo vividos esos sentimientos de cómo en la mañana yo de repente me paraba a la escuela y digo, como fui un niño así medio travieso, siempre decía, ay, a la escuela, no, ay, no, pero esto era diferente. Era de que me despertaba y comenzaba con las manos sudorosas, comenzaba con ganas de vomitar, comenzaba con un miedo, un vacío, ¿no? Y cuando llegaba a la escuela yo decía, no, aquí no. No, pero además decías, mamá, no quiero ir, hoy no quiero ir, mañana voy. O sea, era algo difícil la realidad, ¿no? Y recuerdo que, bueno, para no hacerles largo el cuento, yo perdí ese año. La verdad, mi situación psicológica y emocional no me permitieron seguir en la escuela. Ahora, no solo eso, quiero que sepan, y quizá lo he contado en la iglesia, y quizá tú que no has estado en la iglesia o que no has escuchado esa historia, todo se encadenó un día en el que yo ya dejé de ir a la escuela. Recuerdo que mis papás tenían que ir a trabajar y yo creo que era cumpleaños de mi hermano. Aparte, mi hermano tenía un amiguito de la escuela y aparte había venido mi abuela desde Michoacán. Siempre le he preguntado, no sé si mi mamá trajo a mi abuelita como para que me cuidara porque yo ya me veía medio mal o si solamente fue una visita esporádica, pero recuerdo que ese día fue el día del ataque de pánico más fuerte que he sentido. Recuerdo que estaba en el cuarto y empecé a sentir como que me iba a morir, ¿no? Sentía algo horrible, entonces yo de repente ya no sabía qué hacer. 11 años. 11 años, y recuerdo cómo lo tengo tan vivido porque
Me bajé las escaleras y ahí tienen a mi abuelita atrás de mí, a mi hermano atrás de mí y al pobre niño invitado lo dejaron ahí en la casa solo y yo me eché a correr, me fui los que no saben, nosotros vivimos acá por el aeropuerto, yo agarré, me fui corriendo a la calzada Ignacio Zaragoza de 11 años, paré un taxi, me metí en el taxi y me fui. Ahora, yo te digo, yo doy tantas gracias a Dios porque digo, este taxi me pudo haber pasado, me pudo haber robado, lo que Sí, tú te secuestrado. imaginas pudo haber pasado. Yo llegué a la casa de mis abuelos que vivían en Navalbuena, me bajé, ni pagué, obviamente no tenía con qué pagar. Llegué a la casa de mi abuelita, le conté, ellos pagaron y no regresé a casa en un año. Un año estuviste fuera de casa. Ahora, fue un año que sin duda fue muy complicado, fue un año donde cosas que yo nunca había experimentado, experimenté. Desde ser, por ejemplo, el rey de la casa, sí, Dani, yo era el rey de la casa y sigo siendo. Yo era el consentido, tener un lugar en casa, a de repente llegar a una casa donde vivían otras 5 personas, donde vivía una bisabuela, donde dormía en un catre, donde no tenía un lugar para guardar mi ropa, donde literalmente era uno más de la familia, no, con esto no quiero decir que no fuera una prioridad para mis abuelos, pero obviamente mis abuelos tenían, aparte de que ya eran grandes, había mucha gente en esa casa, ¿no? Pero lo impresionante, y ahora yo me pongo a pensar, y quizá esto a ti te sirva, a veces los escombros nos hacen sentir que estamos cómodos en el lugar donde estamos. Y eso es una mentira que el enemigo quiere que creamos. Porque de tener yo acá mi mundo, de tener aquí yo una cama, juguetes, padres que me amaban, me conformaba, yo me sentía seguro en un catre. Me sentía seguro en un lugar donde no tenía ni siquiera para guardar mi ropa, ¿no? Entonces, la realidad es que después de ese año, esa fue la experiencia traumática. Después de ese año, gracias a Dios, después de terapia, obviamente, de que nosotros nos rendimos delante del Señor, después de un año yo regresé a casa y fue algo impresionante porque como recuerdo que mi mamá y mi papá, todas las veces que me veían, me hacían la misma pregunta de todos los días que me veían, era, ¿no te quieres ir a la casa? Y yo siempre les decía, sí, hoy sí me voy. Y pues en mi interior siempre Cuando tú estabas allá con los cuando yo estaba abuelos. con mis abuelos, siempre estaba la intención de decir, no, pues sí, yo me voy a regresar con mis papás, ¿no? Esta es mi casa. Pero 5 minutos antes de que ya me iba a regresar, me entraba el ataque de pánico y decía, ¿sabes qué? No. Muchas veces lo he contado con mi mamá, de repente le veía el corazón roto porque yo le decía, ¿sabes qué, mamá? No. Y ella, pues quizá ya se estaban acostumbrados a esas respuestas. Hasta que un día ya iba a regresar de nuevo a retomar el año porque perdí sexto, iba a regresar a sexto, decidí entrar a la misma escuela, pero seguía con mis abuelos y recuerdo que un domingo antes mi papá, me recuerdo que fuiste a llevarme mis cuadernos, me llevaste mis uniformes, porque mis papás seguramente no sé qué pensamientos hubieron en ustedes en ese momento, de quizá pensaban, pues él ya va a vivir aquí o no sé qué pensaban No, ustedes. eran recomendaciones que el mismo terapeuta nos daba y nos daba en las instrucciones. Ahora yo siempre yo quizá nunca les he preguntado esto, pero, o sea, quizá en algún momento pensaban decir, ella no va a regresar, o siempre tuvieron como la esperanza de decir, Sí, no, él va a no, regresar siempre, a casa. claro, claro, siempre. Claro, además íbamos también solucionando cosas. Nosotros también estábamos en terapia, tú estabas en terapia con una psicóloga infantil, la esposa del psiquiatra familiar, pero íbamos paso a paso y sabiendo que lo mejor para ti, y justo para mí fue algo que yo reconozco en ti y que admiré en ti a tu corta edad, porque nosotros investigamos otras escuelas. Y nosotros te dimos a elegir, ¿quieres regresar a tu escuela o quieres ir a otra escuela? Mira, está esta escuela, te podemos inscribir a cualquiera. Y tú dijiste, no, quiero regresar a mi escuela. Y era regresar al lugar donde tú habías experimentado eso. A confrontar. Y digo, desde que yo regresé, bueno, recuerdo que ese domingo, mi papá, él llegó y me dijo, como todas las veces, ¿no? Oye, hijo, ¿no te quieres regresar a la casa? Y yo le dije, sí. Quizá tu papá has de haber pensado, en cualquier momento me va a decir, no, no me voy a regresar.
Pues, ¿qué creen? Que después de un año, pues me fui y regresé a casa y yo ya no volví jamás, y les digo jamás de los jamás, he sentido muchas cosas en esa vida, pero jamás, gracias a Dios, volví a tener un ataque de pánico y sé lo que, ahora cuando alguien me dice que vive un ataque de pánico, sé lo que se siente y creo que Dios también en ese sentido, Él usó ese proceso para que yo pueda tener también misericordia de aquellos que sufren eso, ¿no? Ahora, hablando de eso, eso solamente fue el evento canónico, podemos a decirlo, ¿no? De, por eso siempre les digo, a veces lo que vemos solamente es la punta del iceberg, ¿no? A veces solamente podemos decir, ay, bueno, pues él vivió como unas temporadas de pánico, unas temporadas de ansiedad, pero un niño de 11 años no es normal que viva eso. Un niño de 11 años no es normal que tenga esas etapas en las que, y menos si ves que todo está bien y que de repente hay un breakdown en el que todo cambió, ¿no? Ahora, ¿esto qué fue lo que lo que a mí me dejó como escombro? A mí lo que me dejó como escombro fue justamente el temor. Recuerdo que a partir de ahí, todas las etapas de mi vida. Y cuando les Todos digo, los inicios. sí, ajá, o sea, pero cuando me refiero a etapas es en todas las edades. Y cuando les digo en todas las edades, o sea, estoy hablando de que yo estoy a punto de cumplir 40 años y que aún en medio de estas temporadas, que yo ya soy un señor, claro que el temor se hace presente en mi vida. Ahora, como dice la pastora, siempre son en los inicios, siempre son en los inicios. Recuerdo que cuando yo entré a la secundaria, un día me desmayé a las 2 primeras semanas y luego me desperté y no podía caminar y ahí me tienen gritando. Hasta hay una anécdota con mis amigos de la secundaria en el que nosotros escuchamos que alguien gritaba, pero y yo así de ayúdenme, ¿no? Porque era ansiedad, o sea, era un ataque de pánico. Cuando entré a la prepa, empecé a vivir la ansiedad, o sea, en cada etapa, cuando de repente, yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad, cuando de repente me gané unas prácticas al extranjero, o sea, imagínate quién se gana unas prácticas al extranjero, cómo se ponen, ¿no? O sea, yo tenía amigos que decían, o sea, me decían, anótate para que te vayas. No, es que necesitaba referencias de los chefs, mejores recomendaciones y ¿por qué no te metes y dices, no, es que yo no? Pues me anotaron, ahí me No, anoté. además yo te animé también. Bueno, también mi mamá siempre, debo reconocer que mis papás también siempre me impulsaron. Y cuando fueron a entregar, así que pusieron Porque eran 8 lugares, nada eran más. 8 lugares nada más de 2 campus de las universidades. Y recuerdo que cuando pusieron esa, yo ni siquiera me emocioné. Yo dije, pues yo no voy a quedar. Cuando de repente viene una compañera y me dice, Isa, qué padre. Yo, ¿de qué padre qué? Dice, no estás viendo la lista. Le digo, no. Dice, te quedaste. Y yo cuando vi eso, o sea, mi primer temor, mi primer cosa fue el temor. O sea, yo no disfruté que me haya quedado. O sea, yo veía a mis amigos y nos quedamos. Yo le marqué a mi mamá, hasta lloró. O sea, me acuerdo que lloró. Se quedó, amigo. O sea, aquí me acuerdo que hasta amigas suyas me mandaban mensaje y yo no lo estaba disfrutando. Yo tenía temor en mi corazón de decir, ¿qué voy a hacer allá? O sea, voy a fallar o si esto no es como yo lo he pensado, pero todas las etapas de mi vida me acompañó justo, o sea, en esta temporada de nuevos comienzos, de cuando en este enero que pasó lo de que fui nombrado pastor asistente, otra vez llegó esa temporada de escombro, ¿no? Ahora, desde el año pasado, yo le decía al Señor y yo le decía a Dios, yo necesito que tú me ayudes a entender por qué este temor siempre ha estado en mí. ¿Por qué? No quiero, Señor, acostumbrarme a vivir en la punta del iceberg. No quiero entregarte nada más la punta del iceberg, sino quiero ver lo que hay en el fondo. Y recuerdo que yo al Señor oraba y justamente ese sillón de pensar que yo siempre y de orar en el cual yo les he dicho en las predicaciones es justamente ese donde está sentado mi papá. Y recuerdo que ahí yo me hincaba y yo le decía al Señor, Dios, dale el nombre a mi herida, Dios. Yo ya estoy cansado, Dios, de vivir con temor. Ya estoy cansado, Dios, de no disfrutar la vida. Estoy cansado, Dios, de ir todos los días avanzando con tanto, Dios, esfuerzo, sabiendo que hay una vida abundante que tú me has dado, pero que no la puedo disfrutar
porque siempre hay algo que me detiene, Dios. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Padre, dale el nombre a mi herida, dale el nombre a mi herida, y por mucho tiempo, hasta que un día me tocó predicar y el Señor me llamó a predicar sobre el cojo de Bethesda. Y decía que ese hombre llevaba 38 años en esa situación. Y cuando leí su edad, fue así como algo que cimbró mi corazón, porque yo tenía 38 años. Y cuando leí eso, y que decía que el hombre se la pasaba quejándose de que es que se mueve, cuando se mueven las aguas y baja el ángel, no hay nadie que me ayude, no hay nadie que pueda llevarme, y por eso estoy así. Entonces, cuando yo empecé literalmente a leer esa historia que yo ya había leído muchas veces, el Espíritu Santo comenzó a hablar y decir, ¿cuántas veces tú has pedido en tus oraciones y pediste en tus oraciones que alguien venga, que alguien venga y te haga las preguntas adecuadas, que alguien venga y pueda ayudarte? Y muchas veces yo le oraba al Señor, le decía, Señor, yo necesito a alguien que me venga y que me ayude, porque yo no puedo, ¿no? Y dentro de este pedir y de quebrarme delante de Dios, el Señor fue tan bueno que le dio el nombre a mi herida. Gracias por abrir tu corazón y abrir tu corazón a todos. Esto es de valientes, es de valientes. No nos justifica de nada, pues simplemente estamos abriendo nuestro corazón. Claro. Ahora, Isaac y Gordita, ¿cuál es el antídoto para el temor? ¿Cuál sería el antídoto para? ¿Qué es lo que nos aconseja la palabra para desechar el temor, para luchar contra y vencer el temor? Pues yo tengo una cita que creo que a mí es lo que yo aprendí en esta temporada, y es 1 Juan 4:18, y dice, el amor perfecto de Dios echa fuera todo el temor. Y antes de este año, y yo recuerdo que, por ejemplo, si llegaban a mí pensamientos o llegaban a mí de repente temor sobre el futuro o así, trataba de distraerme. Los que me conocen, soy un hombre que siempre se jactaba porque trabajaba todo el día y que todo el tiempo tenía como cosas que hacer pero ahora entiendo que eran distractores para también no afrontar las cosas que tenía que afrontar. A veces me volví un hombre muy activista en el aspecto de decir, me lleno de cosas para también evadir lo que tengo que hacer. Y lo lograba. La realidad es que no debo decir que no lo lograba, lo lograba. Pero a partir de este año en el que yo le dije al Señor en un evento de fiel, y que yo tuve un encuentro con el Señor, y que yo le dije, yo te digo que sí a ti. Y le digo, y te prometo que no me voy a rajar, Dios, porque nunca me he rajado, ¿no? Siempre te he dicho que sí, aunque me esté muriendo de miedo, Dios, yo lo voy a hacer. Y creo que el Señor tomó tan en serio mi palabra que Él no me ha permitido ya poder encontrar paz en medio de la distracción. Eso no es hasta que yo doblo mis rodillas, es hasta que yo literalmente vacío mi corazón, me permito ser sincero delante de Él, y que yo encuentro la paz y encuentro la certeza de decir, Dios está conmigo, vamos para adelante, ¿no? Y creo que ese es el antídoto, encontrar el amor de Dios, El perfecto amor de el Dios. perfecto amor de Dios. Y me encanta que diga el perfecto amor de Dios, porque lo imperfecto solamente se puede vencer con lo perfecto, ¿no? Y lo único perfecto es el amor de Dios. Entonces, solamente hasta que nos permitimos llegar a los pies de Jesús, aún así como estés, como que te permita ser vulnerable delante de Él y decirle, Dios, si esto, incluso quejarte delante de Él, de decir, yo por ejemplo, cuando recién empecé esto, yo le decía, Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tuvo que pasar esto, Señor? ¿Por qué? O sea, Dios, somos una familia que te ha servido toda la vida, Dios. ¿Por qué cómo me cuidaste? ¿No? Y había eso, pero ahora entiendo que tenemos un Dios tan hermoso que hasta Él está dispuesto a escuchar nuestras quejas, porque Él no lo ve como una queja, sino lo ve como está siendo sincero, así como yo la hablaba el domingo pasado en la iglesia. El rey David
no podemos decir que el rey David fue un hombre emocionalmente estable, pero siempre fue emocionalmente sincero. Gracias a Dios, porque exactamente es el perfecto amor de Dios en nosotros, quien sana heridas, quien restaura vidas, quien renueva vidas, y es el perfecto amor el que nos mantiene de pie a pesar de. Gordita, amor, algo que quieras agregar, y ahí Isaac, algo que más quieran agregar. Pues yo creo que el temor es algo que todos los días vamos a estar enfrentando, pero no lo enfrentamos en nuestras fuerzas, no lo enfrentamos con nuestros recursos, sino con el amor de Dios, con su poder, con su amor, con su sostén. Como decía el salmista, el día en que yo temo, en ti confío, ¿no? Como tú dices, el día que yo temo, en ti confío. Así. En la palabra. En la palabra. Quiero terminar con este pasaje de la Escritura que todos quizás hemos escuchado alguna vez, y es: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Amén. Amén. Muchas gracias por lo que abrimos su corazón. Gracias, familia, por escuchar ahora parte de la familia pastoral. Aquí también nos falta Dani y Laila, y todos los demás, pero damos gracias a Dios por este tiempo y que esto haya sido de bendición y edificación para tu vida. El Señor dice: no temas, yo estoy contigo. Así es. Que Dios les bendiga a todos.